Buenos días y gracias por asistir a este... Uy, creo que me lo tengo que separar un poco. Gracias por asistir a esta cuarta edición del Seminario sobre Antisemitismo. Este año hemos decidido profundizar en un tema que es la imagen de los judíos en los medios de comunicación en España. No está en este momento José Cruz, que es uno de los grandes impulsores, valedores de este seminario, y me imagino que a lo largo del día ya estará por aquí. Pues para empezar, no quiero alargarme nada, así que quisiera presentar a Ignacio Ruiz Rodríguez, que es el director de la Cátedra España-Israel. Es un ex catedrático ya acreditado de Historia del Derecho. Él ha trabajado mucho el tema de los estatutos de limpieza de sangre. De hecho, la publicación próxima que va a sacar este seminario, él tiene un artículo, ¿no?, en esa publicación, ese libro colectivo. Además, se dedica pues con bastante profundidad al estudio de la época colonial de España en América Latina. Ha trabajado en el norte de México, pero también en la zona del Río de la Plata. Por lo tanto, pues tiene esa inquietud interdisciplinar y no solamente le interesa el tema del antisemitismo, está claro, sino que además, pues otra serie de estudios y otra serie de libros y de posibilidades de investigación. Pues simplemente darle las gracias a Ignacio por estar hoy con nosotros aquí en Sevilla, y para nosotros es un gusto, y lo importante del seminario sobre todo es que ahora que tienen la oportunidad, cuando él termine su exposición, pues pregunten, discutan, debatan, reflexionen. Al fin y al cabo el seminario depende de esto, ¿no?, de que ustedes intervengan y de que además podamos aprender entre todos y reflexionar entre todos sobre este tipo de cuestiones que lamentablemente en la Universidad Española sigue estando bastante aparcada, bastante ocultada de alguna forma. Está el trabajo que organiza el seminario que organiza Ignacio en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, pero aparte de lo que nosotros hacemos aquí y lo que hacen ellos, son pocas las universidades o los centros de investigación en España que abordan esta temática. Entonces, me parece que la Universidad Española tendría que desarrollar más este tipo de temas y, sobre todo, dar la oportunidad a los estudiantes para que se acerquen a estas cuestiones, conozcan mejor los problemas relacionados con estas cuestiones y, sobre todo, podamos debatir y discutir sobre ellos. Pues nada, muchas gracias y damos el paso a Ignacio Ruiz Rodríguez. Muchísimas gracias. Como no puede ser de otra manera, mis primeras palabras tienen que ser para agradecerles a ustedes su presencia, agradecer a mi querido amigo Rafael el haberse acordado de mí para que venga a Sevilla, lugar donde yo nací. Yo creo que si hay gente que es sevillano porque lo ha querido ser, soy yo, porque nací 7 mesino en Sevilla durante las vacaciones de mis padres. Y aunque haya vivido poco por aquí, cada vez que vengo por Sevilla me siento especialmente en mi casa. Así que si es un placer estar, en este caso es un placer doble. Es curioso porque yo estudié Derecho por aburrimiento, por eso les animo a ustedes a seguir estudiando, porque yo soy ingeniero industrial, estaba trabajando como ingeniero y un buen día dije, pues voy a estudiar Derecho. Me puse a estudiar Derecho y ahora me dedico a eso, con lo cual, pues feliz. A mí me pidieron que hablara sobre la visión que tenemos en España en torno a Israel y en torno a lo que son los judíos en sí. Y lo primero que tenemos que tener muy claro, si esto avanza, es que tenemos una serie de problemas de inicio antes de comenzar a desarrollar nuestra tarea. Y por lo tanto, se nos olvida que judío e Israel no son lo mismo.
ustedes pueden tener una religión, supongo que algunos de ustedes serán católicos, supongo que algunos de ustedes no serán nada, y supongo que algunos de ustedes pues serán musulmanes, y supongo que, en fin, lo que ustedes quieran ser dentro de un Estado como es el español, en donde la Constitución nos da un amplio panorama de posibilidades. Pero a todos ustedes, imagínense que son católicos, yo no le diría, ¿todos ustedes son de Roma, de la Ciudad del Vaticano? Y diría, oiga, ¿y a mí qué me está contando? Una cosa es una religión y otra cosa es que yo pertenezca o no pertenezca a una determinada ciudadanía. Y este es el caso que tradicionalmente tenemos. Tendemos a confundir lo que es ser judío con lo que es el Estado de Israel, que son cosas realmente distintas. Entre otras cuestiones porque en el Estado de Israel el 20% de la población es musulmana, y donde en el Estado de Israel nos encontramos gente que no cree en ninguna religión, y en el Estado de Israel tenemos gente que cree en varias religiones, y en el Estado de Israel, pues como en España, encontramos de todo. Entonces, confundir judío con Estado de Israel, con, en fin, un montón de posibilidades, pues es un error, al menos a priori. Y luego hay una serie de elementos que paulatinamente van renovándose. Cuando se habla de expulsión de los judíos, luego hablaremos un poco de ellos, ese famoso edicto de expulsión de 30 de marzo de 1492, a muchos se les olvida que los judíos que fueron expulsados de España eran tan españoles como aquel sujeto que les estaba expulsando. Es como si de repente, imagínense, es solo un ejemplo, al presidente del gobierno de España dice, vamos a expulsar a todos los que lleven gafas. Vaya por Dios, ¿y por qué van a expulsar a los que llevan gafas? Ah, no, es que he decidido que... Oiga, pero si yo que llevo gafas soy igual de español que usted, ya, pero he decidido que voy a expulsar a los que llevan gafas. En ese momento se está actuando dentro de una idea de normalizar, conforme a los conceptos que tenía esa España católica, de esos reyes católicos, normalizar, homogeneizar a sus súbditos sobre la base de la religión. Cuando más tarde, en el año 1609, se tome esa endiablada decisión por parte del Consejo de Estado de expulsar a los musulmanes que van a salir de España entre el año 9 y el año 15, se están expulsando a unos musulmanes que eran igual de españoles a aquellos que le estaban expulsando. Son, insisto, aquellas políticas religiosas que se están tomando conforme a los cánones de los siglos XV o en este caso siglo XVII. Y eso se nos olvida incorporarlo a los libros de textos. Afortunadamente, ahora eso va siendo modificado, porque aquellos que salían, aquellos que eran expulsados por cuestiones religiosas, eran tan españoles como el que les expulsaba. Y eso enlaza con otra serie de teorías que también se están desarrollando, una serie de afirmaciones tan claras como cuando Adolf Hitler practica ese exterminio, no solo sobre judíos, sino sobre otra serie de minorías europeas, se nos olvida una vez más lo mismo. Todos aquellos que fueron asesinados en los campos de concentración eran tan europeos como el que le estaba asesinando. Y todo, una vez más, por cuestiones de naturaleza religiosa. O cuestiones muy cercanas como es una etnia gitana, homosexuales, comunistas, etc. Y eso en el fondo que ha acontecido, que hay datos que confirman que ha acontecido, no tiene otra utilidad más allá de recordarnos los errores que hemos tenido a lo largo de la historia, porque eso es algo que no se tiene que volver a repetir. Bueno, pues yo les voy a explicar a ustedes mínimamente cuál ha sido la situación de los judíos españoles a lo largo de los siglos para ver cuál es la realidad que existe en el seno de las universidades españolas en particular y en el seno de la sociedad española en general, porque yo creo que cuando menos es algo que nos tiene que valer para reflexionar sobre qué España queremos. Piensen, yo esto se lo digo a mis alumnos en la universidad constantemente, piensen que el mundo en el cual ustedes viven es su mundo y las decisiones de este su mundo las tomarán ustedes. Yo seguiré en la universidad, como digo a mis alumnos, yo seguiré aquí en la universidad torturándoles,
a ustedes y a las nuevas generaciones que sigan apareciendo, pero ustedes serán los presidentes del gobierno, ustedes serán los ministros, ustedes serán los empresarios, porque la sociedad, por suerte, tiende a reemplazar personas y tiende a construirse sobre el pensamiento de esas personas. Ustedes que ahora tienen 20 años son los llamados a liderar este país llamado España, desde todas y cada una de las perspectivas posibles. Ustedes serán empresarios, ustedes serán políticos, ustedes serán presidente del gobierno y yo seguiré en la universidad. Pues bien, vamos a reflexionar sobre todo esto y luego, si ustedes quieren, pues montamos un debate. No tengo ninguna prisa, mi tren no sale hasta por la tarde, con lo cual puedo estar aquí hasta que ustedes se aburran o nos aburramos todos haciendo preguntas y más respuestas y más sugerencias y más de todo. Dentro del mundo romano, ¿qué era ser judío? Pues simplemente era una opción religiosa. Era una opción religiosa que en el fondo no dejaba de ser algo relativamente asumido dentro de una sociedad eminentemente politeísta, en donde se veía a los judíos como unas personas relativamente raras. ¿Pero por qué se les veía relativamente raras? Porque eran monoteístas. Era una especie de idea que en aquella sociedad romana no se acababa de comprender. ¿Cómo es posible que ustedes solo tengan un dios, cuando nosotros tradicionalmente tenemos diversos dioses prácticamente para cada cosa? Evidentemente, después del nacimiento y el desarrollo de las ideas del cristianismo, esto va a ir modificándose. Paulatinamente el cristianismo va a ir adentrándose hasta las más profundas raíces de la concepción religiosa dentro del mundo romano. E incluso a partir del famoso edicto de Constantino, cuando observamos cómo el catolicismo se convierte en la religión oficial de este imperio romano, es cuando observemos cómo se van ciertamente persiguiendo a aquellos que profesaban otras religiones. O lo que es lo mismo, los cristianos pasaban de ser los perseguidos a estar muy cerca del poder y por lo tanto coadyuvar a las persecuciones religiosas de otros que hasta ese momento habían sido los perseguidores. Hay un momento clave en lo que es la historia del judaísmo en España y ahí tendríamos que centrarnos en torno a lo que es el famoso Concilio de Elvira. La primera pregunta es, ¿desde cuándo hay judíos en tierras de España? Pues constatado a partir de este Concilio de Elvira. Suposiciones desde lo que es la destrucción del segundo templo de Salomón. Estamos hablando en torno al siglo I. Según algunos investigadores, estos nos hablan de la existencia de judíos en tierras de España prácticamente desde la propia conquista de la península y su incorporación al mundo romano, allá por el siglo III a.C. En fin, en todo caso, constatado desde el Concilio de Elvira. Y en ese Concilio de Elvira hay una serie de cánones que nos interesan porque van referidos expresamente a los judíos. Piensen ustedes que estamos hablando, insisto, del siglo IV. Hay 81 cánones, de los cuales 4 van dirigidos expresamente a los judíos. Son los 16, 49, 50 y 78. Básicamente lo que se está buscando es que los judíos no se mezclen con los católicos y por lo tanto se va a perseguir a todos aquellos que opinen de manera distinta o que obren de manera distinta y por lo tanto esa idea básica de no mezclar las sangres cristianas con la sangre judía ya es un hecho constatado a partir de ese Concilio de Elvira, de donde prácticamente surge toda una serie de persecuciones contra los judíos. Como ustedes saben, el Imperio Romano de Occidente va a caer. Es famosa esa victoria del caudillo Érulo Odoacro sobre Rómulo Augustulo y la desaparición del Imperio Romano de Occidente en torno a ese año 476. En el 418 estamos observando cómo los visigodos se asientan en el imperio como aliados. Estos están ya desde el siglo III dentro del imperio, pero en el año 418 se firma ese foedus, ese tratado, ese pacto,
entre Balia y Honorio, en virtud del cual los visigodos se convierten en aliados del imperio. ¿Cuál es la situación de los judíos en este momento? Pues básicamente la existente en la época pretérita, esa situación que ya habíamos visto en donde el cristianismo está persiguiendo conforme a los cánones del Concilio de Elvira. Pronto surgirán los primeros textos visigodos para la población que habita en aquellas zonas controladas por esta nueva élite dominante. ¿Cuáles son? Los existentes en la época romana. De hecho, en el año 506, en Aduris, se publica el breviario de Alarico II, que lo que está haciendo es reiterar la situación existente en cuanto a la relación con los judíos en el mundo romano. En un momento dado todo esto va a cambiar. Llegamos al Tercer Concilio de Toledo y lo que va a suceder es lo siguiente. Los visigodos no eran católicos, eran arrianos. Hay un obispo bizantino llamado Arrio que dice que eso del misterio de la Santísima Trinidad que no se lo traga. Dice, ¿y eso qué es? Ustedes que son profundamente católicos lo sabrán, eso del misterio de la Santísima Trinidad que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, etc. Este obispo dice que no se lo traga y crea una especie de disidencia dentro de esa Iglesia católica, en virtud de la cual es excomulgado y sus seguidores serán llamados arrianos. Pues bien, los visigodos eran arrianos. El Tercer Concilio de Toledo, ¿qué sucede? Que el hijo de Leovigildo, Recaredo, se convierte al catolicismo. Y como consecuencia de ello, lo que vamos es a la búsqueda de la unificación religiosa en España. ¿Y cómo vamos a hacer esa integración religiosa? Pues integrando primero a esa minoría arriana dentro del catolicismo y segundo, pues persiguiendo a los judíos. Siempre vamos a lo mismo. Yo quiero integro sobre mi visión religiosa. Los demás son todos unos herejes y por lo tanto son objeto de persecución. Fruto de ello, comenzarán las persecuciones de los judíos, cosa que no había existido nunca. A partir de este momento empiezan a ser perseguidos los judíos. Hay casos muy curiosos, como es el famoso de Sisebuto, un nombre magnífico para cuando tengan hijos. Sisebuto tiene dos fases de persecución atroz contra los judíos, pero es curioso porque los reyes visigodos, antes de convertirse en tales, tenían que jurar sobre una serie de elementos: defender la monarquía visigoda de enemigos externos e internos, profesar el catolicismo, etc. Y uno de los juramentos que tenían que realizar los reyes visigodos es muy curioso. Si ustedes leen el juramento de Chíntila, otro nombre magnífico para sus hijos, si lo tienen, es desplazar a los judíos más allá del mar. Los judíos tienen que ser expulsados de tierras de España. Oiga, pero si llevan aquí desde la época de los romanos, da igual, que se vayan. Pero más tarde llegaremos al caso concreto de el rey Égica, que convierte a todos los judíos en esclavos. O incluso los hijos de estos judíos serán apartados de las familias y entregados a familias cristianas para que sean educados conforme a los cánones del catolicismo. No está de más por ello entender que los judíos abrazaran casi como una especie de tabla de salvación la invasión musulmana. Cuando los musulmanes entran en tierras de España en el año 711, encontrarán en los judíos unos fieles aliados. ¿Por qué? Oiga, pero es que me han condenado a la esclavitud. Está como para no abrazar la causa de los musulmanes, como si hubieran venido los marcianos y me hubiera dado igual. Apoyo cualquier causa que me libere de la situación en la cual me encuentro. Esa idea de la traición de los judíos, ya no solamente la idea del teocidio que les ha perseguido a lo largo de la historia, sino la idea de que los judíos traicionaron a los cristianos y como consecuencia de ello los musulmanes entraron en España, va
a afectarles a lo largo de los siglos. Fíjense hasta qué extremo que en la época de las cruzadas todavía se seguía hablando de los judíos traidores al catolicismo, que habían entregado España a los musulmanes. Pero eso que a ustedes les parece una especie de, bueno, en el fondo no deja de ser. Ustedes, volvemos otra vez a lo de antes, que son grandes lectores de la Biblia, se habrán dado cuenta de que en la Biblia se habla constantemente del fin del mundo. No sé si habrán oído hablar en alguna ocasión de ese gran emperador llamado Carlomagno. Si ustedes van a la puerta de la Catedral de Notre Dame, verán su estatua ecuestre. Bueno, pues hay un sujeto que en el año 799 que se llama el Cuino de York que dice: solo hay un personaje en Europa que pueda salvar a la cristiandad. Ya saben ustedes, insisto, grandes lectores de la Biblia, si se acaba el cristianismo es el fin del mundo y Dios vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. En ese momento se dice que el fin del mundo va a llegar por culpa de los judíos también. Evidentemente, imagínense ustedes, ya no solamente son los culpables del teocidio, sino que también son los culpables del fin del mundo. Y solamente un gran caudillo, ese caudillo cristiano llamado Carlomagno, podrá salvarnos del fin del mundo. Insisto, que ahora mismo nos explican esta teoría y nos entra un ataque de risa que nos revolcamos por los suelos, pero en ese momento era una cosa muy seria. Y esa cosa tan seria va a ser desarrollada continuamente a través de los pregones de los distintos sujetos que comandan la Iglesia y que comandan aquellos estados cristianos. Evidentemente llega esa invasión musulmana y los judíos, amparados en esta nueva protección que les va a otorgar los distintos caudillos musulmanes, abrazarán hasta casi decir basta la presencia de los musulmanes en España. Evidentemente eran esclavos y ahora ya no. Eso no significa que los judíos se convirtieran de repente en ciudadanos de primera categoría. Lo que hoy entenderíamos aquello de que todos somos igual. No. Eran ciudadanos, entre comillas el término ciudadano, de segunda o de tercera, pero en cierto modo la calidad de vida que van a tener será mucho mejor que la que tenían en ese momento anterior. Y surge la idea de la aljama como parte de la ciudad en donde están habitando los judíos. Esto es un término bastante digno de ser estudiado. Cuando uno habla de las aljamas musulmanas, las aljamas judías, uno piensa que es el barrio judío donde todos vivían ahí apegados, uno encima de otro. Que va, los judíos vivían donde querían. Lo que pasa que por cuestiones de afinidad religiosa, por cuestiones de afinidad mercantil, etcétera, etcétera, tendían a vivir juntos. Pero cuando a ustedes le digan, esto es el barrio judío, eso es mentira. Los judíos vivían donde les daba la gana. No había hasta el siglo XV esa obligación de vivir juntos, en los que luego serían los guetos, sino que vivían donde les daba la gana. Lo que pasa que si yo me llevo muy bien con Rafa y si puedo vivir al lado de él, pues estaré encantado. Pero no hay una obligación de vivir en lo que actualmente llamamos el barrio judío. No, el barrio Santa Cruz, donde vivían los judíos, no, vivían donde les daba la gana. Otra cosa es que por afinidad vivimos juntos, la cuestión de la sinagoga, la cuestión de nuestro propio mercado, etcétera, nuestros propios jueces, etcétera, pero que no hay ninguna obligación de vivir en conjunto. Esta situación de cierta protección hacia los judíos, insisto, siendo ciudadanos de segunda o tercera categoría, se va a proyectar hasta la invasión almohade. ¿Por qué? Ha habido un florecimiento de lo que es la cultura musulmana, lo que es el famoso Al-Ándalus. Incluso habrá una época en donde ese Al-Ándalus desaparece como consecuencia de la desmembración en reinos taifas, pero hay una gran invasión almohade. ¿De dónde vienen los almohades? De la zona del Sudán. Es una especie de parte del Islam mucho más rigurosa en cuanto a los preceptos, mucho más hermética incluso, si lo diríamos. Y por lo tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si yo estoy introduciendo una parte del Islam mucho más rigorista, mucho más rigurosa, mucho más
vertebradora en lo que sería volcarnos hacia adentro, los judíos comienzan a ser, en cierto modo, apartados y, cierto modo, perseguidos. Ello, ¿a qué va a contribuir? A que de repente los judíos comiencen a emigrar a zonas dominadas por los cristianos. Y por lo tanto podemos hablar de que los judíos se van incorporando a lo que son estas ciudades que van siendo incorporadas a tierras de reinos cristianos, en donde van a encontrar una protección que ahora han dejado de tener en zonas musulmanas. El otro día, en el seno del seminario permanente de la cátedra, se hablaba de un término que a mí, como jurista, me chirriaba, ¿no? Y era, los judíos no tenían derechos, tenían privilegios dentro de las zonas cristianas. Eso no es verdad. Lo que ocurre es que el documento en donde se regula la relación de los judíos dentro de los distintos territorios cristianos tenía el nombre de privilegio, pero eso no significa que sea un privilegio, sino que no deja de ser un estatuto jurídico mediante el cual se regulan las relaciones, la presencia de las gentes de la Torá dentro de lo que son los reinos cristianos. En todo caso, los judíos, al igual a como había ocurrido en tierras musulmanas, eran ciudadanos ya no de segunda, sino de tercera o cuarta categoría. Esto además enlaza con aquella idea típica de que actualmente por todos los sitios aparece aquello de Sevilla, ciudad de las tres culturas, Córdoba, ciudad de las tres culturas, Alcalá de Henares, ciudad de las tres culturas, Gerona, ciudad de las tres culturas, y vayan por donde vayan, se encuentra con una localidad de las tres culturas. Pero ya hemos llegado al extremo de los grandes extremos, Lavapiés, barrio multicultural. Evidentemente, como todos ustedes sabrán, una cultura no es una religión. Una cultura es un conjunto de valores, de sentimientos que conforman lo que es la cultura en sí. Una religión no es una cultura. Una cultura es la lengua, la gastronomía, las relaciones, la forma de vestirse, la forma de pensar, etc. Eso es la cultura. Y por lo tanto la religión es una subcultura. Y en España nunca ha habido una cultura judía. Ha habido una subcultura judía. Y llegamos a mediados del siglo XV. Y ahí aparece realmente lo que sería el principio del fin de la presencia de los judíos en tierra de España. ¿Qué es lo que nos encontramos en ese siglo XV? Pues hay una guerra civil. Ustedes que están viendo la serie esta de Isabel, se habrán visto ahí magnífica, donde han encontrado los antecedentes. Estamos en la época de Enrique IV y hemos visto cómo la ciudad de Toledo se convierte en una ciudad en donde se van a intentar cobrar impuestos a las gentes, en ese momento ya bastante cansadas de tributar para el sostenimiento de la monarquía. ¿Qué es lo que pasa? El cobrador de esos impuestos es un judío. La gente se levanta, incendia su casa y hay una matanza de judíos en la ciudad de Toledo. Las tropas castellanas, lideradas por ese gran maestre, don Álvaro de Luna, en lugar de intervenir, acabar y sofocar la revuelta, lo que hace es dejar que sigan matando judíos. Allí surge la sentencia de estatuto. ¿Y eso de la sentencia de estatuto qué es? Es el principio de las grandes persecuciones religiosas que acabarán con la expulsión de los judíos. Surgen allí los llamados estatutos de limpieza de sangre. Nadie que descienda de un judío, nadie que tenga que ver con un judío podrá ocupar un cargo en la administración, podrá tener empleo de mando sobre los cristianos o incluso podrá pertenecer a algún gremio. Y por lo tanto es la separación total de los judíos de cualquier puesto de cierta relevancia. Y llegamos al 30 de marzo de 1492 y los judíos serán expulsados de tierra de España. Lo primero que uno piensa es, dice, bueno, me convierto y me quedo y por lo tanto de esta manera yo seguiré viviendo en mis tierras. Para ello surge otra institución, es la Inquisición. Y por lo tanto
incluso algunos que habían sido convertidos de buena fe, que se han convertido al catolicismo de buena fe, serán perseguidos, serán los llamados cristianos nuevos. Y por lo tanto, dentro de esa idea de la limpieza de sangre, estamos observando cómo la propia Inquisición va a perseguir a aquellos cristianos nuevos. Solamente aquellos que puedan demostrar tener un vínculo con el cristianismo de varias generaciones podrá ocupar esos cargos de la administración. Y por lo tanto, judíos expulsados, los que se han convertido para evitar ser expulsados serán también perseguidos. Y por lo tanto, es el comienzo de una época bastante sombría en lo que son las relaciones religiosas en España. Y ya nos vamos al siglo XIX. Los judíos han sido expulsados, los musulmanes han sido expulsados. Es curioso porque hay un caso de un señor que era cristiano viejo, y que le dio por bañarse. Algo bastante inusual en aquella época. Recuerden, supongo que lo saben, que Luis XIV, el Rey Sol, solo se bañó 3 veces en toda su vida y por prescripción médica. No es como actualmente, que el que no se ducha de cuando en cuando le están llamando de todo. Imagínense ustedes los olores que tendría Luis XIV y a lo que olería el todopoderoso Rey Sol. Pues un señor que se duchaba de cuando en cuando, que se bañaba de cuando en cuando, es apresado por la Inquisición diciendo que es un falso converso del Islam. Supongo que sabrán ustedes los baños de purificación del Islam, etcétera, etcétera. Pues este hombre fue preso por la Inquisición porque se bañaba mucho y eso no se podía permitir. Bien, llegamos al siglo XIX y a ustedes les habrán hablado en innumerables ocasiones de la Constitución de 1812. Y dice, artículo 12, la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica apostólica romana, única verdadera. Y claro, uno dice que bien, en España en 1812 se vuelve a decir que somos una nación católica. Pero si es que no había nada más que católicos. Si los judíos habían sido expulsados en 1492, si los musulmanes habían sido expulsados y el que se había quedado aquí falso converso había sido perseguido por la Inquisición, ¿qué razón de ser tiene que se diga en la Constitución de Cádiz que la nación española es católica? Pues no hay otro entendimiento que no sea el de contentar a la Iglesia Católica, que desde los púlpitos había arengado en gran medida a los españoles en contra de los franceses. No tiene otra razón de ser. Si es que no hay nada más que católicos, se pongan como se pongan. Es lo que había. Y seguimos avanzando en el tiempo y por primera vez en la Constitución Española de 1869 encontramos que se va a tolerar la presencia en tierra de España de otras religiones. España sigue siendo católica, pero se va a permitir que en público y en privado los españoles puedan optar por otro tipo de relación en cuanto a lo que es su creencia religiosa. Es la primera vez. Como consecuencia de ello, comenzarán a regresar a tierras de Sefará, de la antigua Sefará, de esa España judía. Empezarán a regresar comunidades fundamentalmente del norte de África, pero también de otros lugares de Europa. Insisto, después de más de 3 siglos de expulsión, observamos el regreso de esos españoles, de esos descendientes, de esos españoles que habían sido expulsados en ese momento histórico. Un poco más adelante en el tiempo, ya en el siglo XX, hay un decreto del general Primo de Rivera, de 20 de diciembre de 1924, que otorga la ciudadanía a todos aquellos que puedan demostrar que son descendientes de los sefarditas expulsados. ¿Esto por qué se hace? Uno puede llegar a pensar, no, es que esto significa una especie de abrazo de reconciliación histórica, que no me tomes el pelo. Esto significa ni más ni menos que ese directorio militar necesitaba cash para emprender determinadas actividades empresariales de desarrollo de esa España atrasada. Y como consecuencia de ello piensan que estos descendientes de aquellos judíos expulsados que tienen recursos económicos podrán venir a España a invertir. Ni más ni menos. No sé si han visto ustedes
ahora que el gobierno ha estudiado y ha desarrollado la idea de que todo aquel que venga a comprar casas por un determinado valor económico se le va a otorgar la residencia. Pues anda, más de lo mismo, ya estaba inventado. Otra cosa es que la cosa funcione o no funcione. En este caso no funcionó. Pero lo que sí es cierto que ese decreto de Primo de Rivera sirvió, entre otras cosas, para que en la Segunda Guerra Mundial se pudiera salvar de la Shoah, de ese holocausto, a miles de personas como consecuencia del hecho de otorgarle la ciudadanía española a todos aquellos que en cierto modo fueran asimilados como sefarditas. En la Segunda República, por ejemplo, en la Constitución republicana, se autoriza cualquier tipo de confesión. Es la primera vez en la historia de España que hay una total separación entre Iglesia y Estado y como consecuencia de ello cualquier tipo de religión podrá ser inscrita en tierra de España. En la España de Franco, mejor ni hablar, he preparado algo, pero piensen ustedes que hay un libro de cabecera de alguno de los ministros de Franco que se llamaba Protocolo de los Sabios de Sion, en donde básicamente estamos observando cómo se vuelve a reiterar la teoría del teocidio, la teoría de que los judíos vendieron a España, etcétera, etcétera. En fin, simplemente ver unas palabras de Franco del día 19 de mayo de 1939 que dice lo siguiente: no nos hagamos ilusiones, el espíritu judaico que tanto sabe de pactos con la revolución antiespañola no se estirpa en un día y aletea en el fondo de muchas conciencias. Efectivamente, hay dos fases en la época de Franco, una primera fase profundamente antijudía, quizás en conexión con cuáles eran sus aliados. Si quieren, sobre ello podemos hablar luego, pero vamos, los aliados de Franco no eran precisamente ejemplos de virtudes democráticas y por lo tanto ese es un libro bastante conocido. Y no es menos cierto también que en la segunda fase de Franco vamos a observar una cierta normalización entre lo que es el régimen, este régimen dictatorial, con determinadas instituciones hebraicas. En todo caso, nunca olvidemos una cosa: cuando en España éramos un país sin democracia, éramos un país franquista, Israel tenía un Estado democrático y tenía a un gobierno laborista, lo que sería aquí un partido socialista, en el poder. Y cuando en España los homosexuales eran perseguidos por enfermos, en Israel ya había una ley que permitía las uniones de personas del mismo sexo. Por lo tanto, quizás habría que rememorar esa situación. Y llegamos a la Constitución Española en 1978 y como consecuencia de la misma, el Estado democrático que afortunadamente disfrutamos en España, y como consecuencia de esa Constitución Española del 78 va a haber importantes modificaciones normativas, entre ellas en el Código Civil español actual. Por ejemplo, el artículo 22 del actual Código Civil se equipara a los iberoamericanos, andorranos, filipinos, ecuatoguineanos o portugueses con estos sefarditas a la hora de los plazos para adquirir la ciudadanía española. Por ejemplo, todo aquel que demuestre su origen sefardita podrá obtener la nacionalidad española por el transcurso de 2 años frente a aquellas personas de otras nacionalidades cuyo plazo es mucho más amplio. En todo caso, el problema está en demostrar el origen sefardita, porque tradicionalmente venimos a confundir el concepto sefardita con el concepto religioso sefardita, que es una corriente dentro del judaísmo. Ya saben ustedes que hay 2 grandes corrientes, los askenazí y los sefarditas. Es algo así como la liturgia dentro de las sinagogas. Sigue avanzando el tiempo, llegamos al 17 de enero de 1986. Fíjense ustedes en qué momento histórico se van a desarrollar, se van a firmar, se van a establecer las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel que había nacido en el año 48.
piensen ustedes que la vinculación de España con el mundo judío, insisto, la encontramos desde la época de los romanos, y no será hasta este año 86 y como consecuencia de importantes presiones cuando nos encontremos con la existencia de esta normalización de relaciones diplomáticas. Sobre ello se podría hablar largo y tendido, pero lo primero que uno tiene que pensar es quién está gobernando en España en el año 86. Estamos hablando de Felipe González. Y dentro de ese gobierno de Felipe González hay un personaje que yo entiendo fundamental para que estas relaciones diplomáticas se pudieran desarrollar. Y ese personaje es Enrique Múgica. Todos ustedes conocerán a Enrique Múgica Herzog, que fue ministro de Justicia en el gobierno de Felipe González, y sabrán que fue también durante un largo periodo de tiempo defensor del pueblo. Pues todos ustedes sabrán, y si no se lo digo yo, que Enrique Múgica es un convencido judío por parte de madre. Él religioso, como él dice, yo soy poco, pero me siento judío y además no tengo ningún problema. Pero lo más curioso es que en el siglo XVI se publica un libro en España que se llama El tizón de la nobleza. Bueno, pues el tizón de la nobleza, que dice que no hay español que no tenga sangre musulmana o sangre judía. Ya en el siglo XVI nos están recordando esa realidad. Y si nos ponemos a buscar ADNs, yo creo que de aquí no se libra nadie. ¿Quién no tiene sangre musulmana y quién no tiene sangre judía en España? Si es imposible no tenerlo. Y este año 2011, ya hace poquito, se celebraban los 25 años de relaciones de España e Israel. A lo largo de ese periodo histórico de 25 años se ha ido normalizando estas relaciones entre España e Israel. Ahora hablaremos un poco de ello, pero a mí me sorprendía, me hacía muchísima gracia las distintas caricaturas que uno puede encontrar en los distintos diarios, incluso en Internet, ¿no? Pues está España, esa estrella de David, celebrando 25 años juntos. O esta viñeta dice, ¿a dónde nos lleva Moisés? A la tierra prometida. ¿Por casualidad se llama España? Bueno, uno las puede encontrar, insisto. O por ejemplo esta, que es muy interesante, un señor con la maleta que viene de Israel, dice, ¿por qué será que me siento como en casa? Efectivamente es más de lo mismo. Los judíos están presentes en España durante toda la historia, aunque sea a través del ADN de los españoles, y por lo tanto lo podemos encontrar. Aquí les presento a ustedes al anterior embajador de Israel, Rafi. Es curioso porque cuando dejaba su embajada hubo una entrevista que le hicieron en donde decía que aun a pesar de haber desarrollado una ingente tarea diplomática en España, se iba con la idea de que España todavía era un país antisemita. Ustedes quizá deberían reflexionar sobre ello, sobre todo porque en este país hemos avanzado muchísimo en tolerancia, en igualdad, en defensa de valores, en comprensión, en aceptar a los demás como son. Yo a mis alumnos siempre les digo lo mismo. Si hay alguien en este aula que piense que un homosexual es un enfermo, realmente el enfermo es el que lo piensa. Y si alguien en este aula piensa que una mujer es inferior a un hombre, realmente el enfermo es el que lo piensa. O el inferior es el que lo piensa, en este caso concreto. Hemos avanzado muchísimo en tolerancia, en respeto, en valores. A mí me sorprendió mucho que Rafi Schulz, cuando se iba, pensara todavía esto de los españoles. Y es donde yo empecé a trabajar en torno a ver por dónde realmente los españoles seguimos fallando. Hay una serie de encuestas realizadas por el Real Instituto Elcano, en donde, en función de la ideología de los entrevistados, se habla de más o menos cómo vemos a Israel, cuál es el grado de aceptación. Y si se fijan, desde un 3 de cada 10 de la izquierda admiten las bondades del Estado de Israel,
a un 4,3 de la derecha. Si se fijan, no llegamos ni al 5. No llegamos ni al aprobado en torno a lo que es la aceptación de lo que es de esa valoración en torno al Estado de Israel. La media del año 2006, ahora ha ido subiendo algo, estamos hablando del 3,6. En todo caso, hoy por hoy, todavía no se llega a ese 5. Y les presento al actual embajador de Israel en España, el señor Alon Bar. Alon Bar es un kibbutzí, como él dice. El kibutz es en gran medida el origen de lo que es el desarrollo de Israel, y él se defiende como un señor dispuesto a brear esa batalla tan ardua, tan difícil como es para acercar todavía más al Estado de Israel a España. No sé si conocen una página de internet que se llama País de Mierda. Ustedes métanse en Google y pongan País de Mierda y tiene algunas cosas interesantes, luego otras cosas no interesantes. ¿Ustedes se imaginan que un señor que llegue a Sevilla piense que todos ustedes, las señoras van vestidas de folclórica, de Lola Flores, y los señores van vestidos de torero? Y que en España, pues por supuesto, estamos todo el día con la navaja y el arcabuz pegándonos tiros por las calles, y que por supuesto a los profesores se les pega. Y evidentemente, ustedes sabrán que en España, al menos aquí no veo ninguna señorita vestida de folclórica, ni con la peineta española, ni algún señor vestido de torero, y por lo tanto son los falsos tópicos que existen a nivel internacional. Y es cierto, a la gente les doy palabrita de honor de que todavía en el extranjero se piensa que la gente en España va vestido de torero. Insisto que aquí la gente no viste de torero. O por ejemplo, todo el mundo habrá oído hablar de la banda terrorista ETA, y claro, lo primero que piensan es que en España hay bombas por todos los sitios y que la gente va en tanque para defenderse. No sé si sabrán que en la ciudad de Caracas, en el último año hubo 12.000 muertos. ¿Ustedes se imaginan 12.000 muertos en España? O ustedes, no sé si saben cuántos secuestros hubo el año pasado en México. 105.000 secuestros. ¿Ustedes se imaginan en España 105.000 secuestros? Claro, son los tópicos que uno se imagina, ¿no? Y uno tiene sus tópicos en torno al Estado de Israel. Vamos a verlos. Esta es la presencia del señor Alon Bar en todos los lugares, y lo podemos ver con la señora antigua presidenta de la Comunidad de Madrid, su señora, podemos ver a la señora Botella, a la expresidenta del gobierno Aznar, y podemos ver la existencia de innumerables instituciones que están desarrollando lo que es la idea de la realidad de Israel en España. En este caso concreto, por ejemplo, podemos ver una institución llamada El Puente, porque realmente lo que busca es enlazar puentes entre Israel y en España, dentro de esa imagen de realidad que se nos está intentando acercar. Otra tarea importantísima se está desarrollando desde Casa Sefarat, en donde continuamente se están haciendo exposiciones, se están haciendo congresos, se están haciendo conferencias, se están haciendo presentaciones de libros, se están haciendo distintas actividades, porque lo que quieren es acercarnos una imagen real de Israel. Y aparecen cátedras universitarias de todo tipo y actividades universitarias de todo tipo, en donde una vez más, desde las distintas perspectivas, se nos está presentando al Estado de Israel. Incluso aparecen lo que es la esencia de Israel en España, lo que son los famosos caminos de Sefarat, intentando crear una especie de red de juderías a efectos ya no solamente de desarrollo cultural, sino también de desarrollo de lo que es la actividad mercantil, de lo que serían las actividades de búsqueda de ciudades en donde la esencia de Israel está presente. Y aquí observamos como, por ejemplo, ciudades pequeñitas como Tarazona, en donde existe una minúscula judería, pues como consecuencia de su incorporación a lo que son las rutas de Sefarat, ha visto multiplicar su turismo por 3.
lo cual no deja de ser interesante dentro de un país eminentemente turístico como es España. La existencia de premios de todo tipo, premios literarios, premios culturales, premios de desarrollo económico, premios y más premios, por ejemplo, entrevistas en muchísimos lugares, ciclos de cine. Es curioso porque el cine en Israel es una auténtica barbaridad. Todo el mundo piensa que el cine de Israel es todo relativo al conflicto. Nada más lejos de la realidad. Ahora hablaremos del conflicto en todo caso. Nada más lejos de la realidad. El cine de Israel es muy cercano a lo que podríamos ver como el cine español, con sus Almodóvares propios, con sus Antonio Banderas propios y con sus muchos y variados intérpretes y directores. E Israel colabora con España en un fenómeno muy interesante. Yo lo estaba hablando ahora con Rafael. Israel ahora mismo es un país puntero en tecnologías. Todos ustedes habrán oído hablar de las empresas Start-up, lo que son las tecnológicas. Hay un libro muy interesante que últimamente circula a lo largo y ancho del mundo, que es Israel Startup Nation. Es un país startup. ¿Y qué es una startup? Ustedes conocen Google, conocen ustedes Microsoft, conocen Apple y conocen tantas y tantas empresas tecnológicas. ¿Quién no conoce estas empresas? Pues son empresas que han nacido en un garaje, en donde 2 locos o 3 locos han desarrollado una idea a través de una empresa de esta naturaleza, en donde es curioso, no sé si conocen ustedes el navegador Waze. Pues el navegador Waze es una aplicación que ustedes se pueden bajar con el iPhone, es gratis, y la inventó un niño de 8 años. Estaba un día en un semáforo y le dice: oye papá, ¿por qué el GPS nos trae por esta zona que hay mucho atasco? Dice: hijo mío, porque el GPS te lleva a los sitios, no te dice cómo tienes que ir, si hay atasco o no hay atasco. Dice: papá, ¿y por qué el navegador no nos lleva por una ruta alternativa si sabe que hay atasco? Bueno, pues ese niño de 8 años patentó Waze, y ahora mismo en la bolsa de Nasdaq de Nueva York está valorado en miles de millones de dólares. Un niño de 8 años. Eso es una startup. Una startup es, insisto, Microsoft, es Windows, es una empresa de esta naturaleza, son tecnológicas. No sé si han oído ustedes hablar de Silicon Valley, en California, en donde el desarrollo de la tecnología es la norma básica. Pues fuera de Estados Unidos solo hay un Silicon Valley, y este se llama el Instituto Weizmann. El Instituto Weizmann, que lleva el nombre del primer presidente del Estado de Israel, es el otro Silicon Valley que hay fuera de Estados Unidos, y curiosamente está en Israel. Si ustedes se van al Nasdaq de Nueva York, sabrán que toda la Unión Europea, 28 estados, 500 millones de personas, tienen la mitad de patentes que el Estado de Israel, con 7,5 millones de personas. En Israel, lo primero que dijo el presidente Weizmann es: nosotros no tenemos petróleo, no tenemos agua, no tenemos población, estamos rodeados de estados que nos han declarado la guerra, no tenemos nada. ¿Qué es lo único que tenemos? Cerebro. Lo que tienen ustedes. No creo que aquí haya muchos multimillonarios, no creo que aquí haya muchos grandes propietarios. ¿Alguno de ustedes tiene una compañía de petróleo o una naviera? Ustedes lo que tienen es juventud y cerebro. Justo lo que pensó que necesitaba el Estado de Israel. Pues el Estado de Israel ahora mismo, las empresas de Israel, la startup de Israel, un país de 7,5 millones de habitantes, tiene más peso
en el Nasdaq de Nueva York que toda la Unión Europea junta, que son 500 millones de personas. Y solo han hecho empezar. Pues esta idea de la startup ha llegado a España y se está desarrollando en España. Y como consecuencia del apoyo que el Estado de Israel está realizando a las autoridades españolas, en un momento de profunda crisis económica como tenemos, se están desarrollando foros como este que se desarrolló en Extremadura, en donde empresarios, en donde profesores de universidad, en donde expertos en startup, de manera generosa están llegando a España a enseñarnos cómo podemos desarrollar este fenómeno en tierra de España, lo cual observamos que esto hace que Israel sea un Estado generoso con los españoles, al igual que los españoles lo somos con ellos. Nosotros somos expertos en eólicas, somos expertos en construcción, somos expertos en infraestructuras, somos expertos en turismo, y hay innumerables empresas españolas trabajando ya en Israel. ¿Y ello qué viene a demostrarnos? Fundamentalmente algo básico. Israel es un país democrático, es un país occidental, es un país aliado de sus aliados y es un país en donde la gente, o sea, los que están en la calle como ustedes y como yo, pagan sus impuestos y trabajan por mejorar cada día. Esto es esta iniciativa, ya les digo, ahí aparece con el presidente Monago desarrollando esta actividad. Luego en España hay una Cámara de Comercio España-Israel en donde determinadas empresas están, sobre todo las de capital riesgo, están desarrollando una actividad importante en España. Y luego hay otras instituciones, una de ellas la fundada por Sadi Cohen. Sadi Cohen es un señor de Venezuela que la revolución bolivariana, que no sé a dónde va a llevar a Venezuela, no sé si conocen ustedes Venezuela, es un país que tiene de todo y mucho. ¿Saben ustedes que para comprar unos tapones para dormir te piden la documentación? Porque es un bien de lujo. Y que si ustedes van a un supermercado lo único que pueden encontrar es ron. Oiga, ya, pero hombre, no me está siempre borracho, tendré que comer algo, ¿no? Pues para comer hay cartillas de racionamiento. Eso sí, la culpa siempre es de la oposición. No sé si sabrán ustedes que en el metro de Caracas, que se cae a pedazos, para montarse en el metro hay que echarle valor. Es como si ustedes quisieran ir a una zona muy marginal, pues no sé, de Sevilla, ya que estamos aquí, y se atrevieran a ir a las 3 de la madrugada por la calle con un Rolex de 2 millones de euros. Pues bueno, voy a hacer el puenting sin goma, es imposible y ya me mato seguro. O sea, el metro de Caracas es uno de los lugares más peligrosos del mundo. Pues un país que tiene de todo como consecuencia de esa revolución bolivariana. El que lo sufre siempre es el mismo, el ciudadano, el señor de la calle. Bueno, pues Sadi Cohen vino a España y dentro de su generosidad está patrocinando, desde la perspectiva de un filántropo, está patrocinando actividades de acercamiento entre España y la comunidad internacional. Entre ellas también, por supuesto, Israel. Pero dentro de esa fundación del señor Cohen no se excluye a nadie. Y por lo tanto vemos cómo se financian actividades en donde estamos cristianos, o aparecen musulmanes, o aparece todo el mundo. No hay exclusión absolutamente para nadie, lo cual es digno de elogio. Una de estas actividades es una semana cultural sefardí, en donde se explica abiertamente cuál es la historia de España, cuál es el presente de España y cuál puede ser el futuro de España dentro de un contexto que actualmente venimos a llamar globalización. Uno de los personajes que vino es el gran rabino de Jerusalén, que lo primero que dijo el señor gran rabino de Jerusalén es lo mucho que le dolía lo que está ocurriendo en Siria. Siria, en donde hay un régimen despótico, el de Bashar el-Assad, en donde constantemente se va machacando a sus ciudadanos. Y no sé si sabrán ustedes que los Altos del Golán, que en este momento están en manos de Israel, hay infinidad de refugiados procedentes
de Siria, a los cuales se les ha habilitado unos lugares para poder vivir y que el Estado de Israel se encarga de alimentarlos. Porque esta gente no tiene absolutamente nada, lo han perdido todo en esa funesta guerra civil. Y bueno, y llegamos a lo más interesante, al conflicto, porque de todo hay que hablar. A mí cuando me preguntan en conferencias, oiga, ¿y usted, profesor, ¿y usted qué opina del conflicto? Yo lo primero que digo es que yo no tengo ni idea. Yo soy un profesor de universidad que a mí me interesa la mejora de mis estudiantes en particular y la mejora de mi país en general, y de paso incorporo la mejora de Occidente y la mejora de la propia humanidad. Pero aquí hay una cosa muy curiosa. No sé si sabrán ustedes que España es un país de la Unión Europea, con unos países limítrofes al nuestro, como pueda ser Marruecos, Argelia, Portugal, Francia, aparte de esa cuña llamada Gibraltar y por lo tanto con Inglaterra, y aparte de esa cuña llamada Andorra, y aparte de esa pequeña cuña llamada Mauritania, etc. Y por lo tanto, lo más normal es que en España se hable de Unión Europea, lo más normal es que se hable de Francia, lo más normal es que se hable de Portugal o de Marruecos, que sería lo lógico, porque son los países que más nos interesan por la cercanía, o esa organización supranacional llamada Unión Europea. ¿Saben ustedes que en los diarios españoles se habla más de Israel que de Francia y Portugal juntos? ¿Saben ustedes que Israel, 7,5 millones de habitantes, que es tan grande como la comunidad de Extremadura, cómo puede aportar tantísimas noticias? ¿Saben ustedes que los lunes es cuando más se habla de Israel? ¿Por qué? Porque los domingos en España, aparte de las noticias del fútbol, no hay nada. Se ha paralizado el país. Los domingos descansamos y descansan los periodistas también. Entonces, ¿de qué hablamos el lunes para vender periódicos? No sé si saben que antiguamente en España los lunes no había periódicos. Estaba la hoja del lunes, que se llamaba. No sé si tú te acuerdas de estas hojas del lunes. Bueno, pues, ¿qué país de nuestro entorno celebra Consejo de Ministros el domingo? Solo uno, Israel. Y por lo tanto, si tengo que llenar los huecos de mis diarios, tengo que buscarlos en ese lugar, en Israel. Y por lo tanto, de Israel se habla mucho y además se habla de una forma ciertamente manipulada. ¿Por qué? Porque en cierto modo lo que tengo que vender es lo que más llama la atención. No voy a vender la sexta Arad de Israel, no voy a decir a los ciudadanos españoles que el segundo país por capitalización bursátil en el Nasdaq de Nueva York es Israel después de Estados Unidos, más que toda la Unión Europea juntos. No voy a hablar del fenómeno de la Starat, no voy a hablar de que el Instituto Weizmann es el Silicon Valley fuera de Israel, no voy a hablar de la Universidad de Tel Aviv o no voy a hablar de la Universidad de Jerusalén, que están en el top 10 de las universidades del mundo. No sé si sabrán ustedes que con el informe PISA los españoles estamos siempre fatal y que España, aun a pesar de tener 3 de las más antiguas universidades del mundo, ninguna de ellas está entre las 150 primeras universidades del mundo. Vaya por Dios, a lo mejor algo estamos haciendo mal. Pues no sé si sabrán ustedes que las universidades de Jerusalén y las universidades de Tel Aviv están entre las 10 primeras del mundo. No sé si sabrán que el segundo lugar del mundo para generar beneficios en las inversiones es en la bolsa de Tel Aviv, inmediatamente después de la bolsa de Nueva York. Eso se podría contar también en los documentos periodísticos españoles. De eso no se habla absolutamente nada. Nos interesa el conflicto. ¿Y qué tipo de conflicto nos interesa? Nos interesa las víctimas, el que sufre, el que ha muerto como consecuencia de una bomba. No sé si sabrán ustedes que todos los días, desde la Franja de Gaza, caen varios misiles a Israel. Imagínense que en España, solo imagínense, un país limítrofe con España nos tira todos los días 3 misiles. 1, 2 y 3. Que en España tenemos que tener
búnker hasta en las paradas del autobús. Y al día siguiente, 1, 2 y 3. Y al día siguiente, 1, 2 y 3. Así los 365 días del año. ¿Ustedes entenderían que el gobierno español intentara hacer algo? ¿O no? Pues es lo que pasa. Estado de Israel tiene que invertir muchísimo dinero en tecnología para que no caigan los misiles en las guarderías, en las universidades, en las casas. Pero eso no sale en los periódicos. ¿Por qué? Alguien lo sabrá. Entonces, uno lo que ve es pancartas como esta, boicot Israel. ¿Se acuerdan de la famosa flotilla de la libertad? Lo que esa flotilla de la libertad no ponía es que todos los días entran un montón de camiones desde Israel a la franja de Gaza, en donde un gobierno que se llama Hamas aplica, además de manera dura contra su población, una serie de visiones de cómo tiene que ser el Estado. Por cierto, el gobierno de Hamas, que está declarado terrorista por la comunidad internacional. Pues todos los días desde Israel entran un montón de camiones a Gaza. El mercado de Gaza, uno puede encontrar de todo. Váyanse ustedes a Siria a ver qué encuentran en los mercados. Y sin embargo no hubo flotilla de la libertad contra Siria, o sea, a favor de los ciudadanos de Siria. Todas las guerras son malas, todas, y todos tienen mucho que ver en ello, pero las cosas hay que contarlas desde las dos perspectivas. O el famoso muro, no sé si han visto ustedes el muro que se ha creado. Pues el muro, en cierto modo, lo que ha permitido es que uno vaya por las calles de Israel y no haya atentados. También les digo una cosa, todos los muros que se han creado a lo largo de la historia, todos han caído. No sé si han oído hablar de la muralla china. Los mongoles la atravesaron varias veces. Pero, por ejemplo, absolutamente nadie habla del gigantesco muro que ha creado Estados Unidos para que los mexicanos no puedan entrar en ese país. Un muro que va de costa a costa, o lo que es lo mismo, desde el Atlántico hasta el Pacífico. Nadie habla del muro creado por Estados Unidos. ¿Por qué? También se podría hablar de él, ¿no? ¿Que es malo el muro? Pues claro que sí. ¿Qué me van a contar a mí? Si yo soy hijo de la emigración. Entonces todos los muros son malos. Todos. Pero solo se habla del de Israel. ¿Por qué no se habla del de Estados Unidos? Nadie habla de él. Y fíjense ustedes lo que representa Israel en el mundo. Nada. Y sin embargo, ya les digo que en los periódicos se habla mucho más de Israel que de Francia y Portugal juntos. Y luego, ¿qué se está haciendo en la Universidad Española? Pues se está haciendo bastante, al menos mucho más de lo que se hacía hasta este momento. A mí como universitario, cuando me preguntan por el conflicto, yo siempre le digo lo mismo, no sé nada. Y además le digo una cosa, más allá de lo que sea mi interés personal por el tema humanitario, es que no quiero saber nada. Lo que sí me interesa es el desarrollo, la mejora, y lo que sí me interesa es que España sea cada día un mejor país para vivir y que no veamos el drama de que los españoles tienen que emigrar para convertirse en mileuristas en Alemania, o personas como ustedes con 1 o 2 carreras y varios máster se tengan que ir a Londres a fregar vasos, sino que tengan posibilidad de quedarse aquí. Entonces me interesa el desarrollo de mi país y me interesa el desarrollo de mis alumnos en manera muy particular como personas y como profesionales. Entonces lo que yo estoy viendo es que existen ya importantes cátedras, algunas ya de estudios sefarditas desde la época de Romanones, y estamos viendo pues la existencia de determinadas cátedras que están desarrollando una actividad importante dentro de la universidad. Y también estoy viendo cómo paulatinamente nos interesa muchísimo el tema de Israel y el desarrollo tecnológico en Israel. Y por lo tanto estamos viendo cómo casi todas las universidades españolas están firmando acuerdos de colaboración con importantes centros de investigación y universitarios
de este país, de Israel. Y por lo tanto me parece algo magnífico. Y finalmente, para concluir, que ya están ustedes agotadísimos, la Cátedra Universitaria España-Israel. Tradicionalmente lo que existe en España son elementos de desarrollo científico-cultural de manera muy particular, muy centradas en alguna actividad. Cátedra de hebreo, el hebreo. Sefarditas, lo que es la cuestión de los sefarditas. Convenio de investigación, etc. Desde la Cátedra de España e Israel lo que perseguimos es el desarrollo de las ciencias y las letras en su más amplia expresión. Aquí caben todos. La cuestión religiosa no me interesa nada y por lo tanto dentro de los colaboradores que hay dentro de la Cátedra de España e Israel hay musulmanes, pues claro, pero si es que yo no le pido que me enseñe la patita la persona que viene a colaborar, oiga, usted es judío, bueno, pase, un musulmán, no, aquí cabe todo el mundo, independientemente de que si es de derecha, de centro, de izquierda. El amplio margen de tolerancia que otorga nuestra Constitución es el límite, pero también es el principio. Y por lo tanto, aquí cabe todo el mundo. Y nos interesa firmar acuerdos de colaboración con universidades, ya no solamente de Israel, sino de cualquier lugar del mundo en donde nuestros estudiantes puedan ir allí a formarse y a mejorar su nivel profesional. Y por lo tanto, está todo abierto. A lo largo del año y medio que llevamos trabajando, la cátedra se ha presentado en un montón de sitios, se han firmado varios acuerdos, se han hecho varios seminarios, cursos de verano, publicaciones, y lo más cercano que tenemos ahora ya es que los estudiantes españoles sean becados, que nunca lo han sido, al Instituto Weizmann, algo así como el gran instituto de investigación mundial. La última reunión que yo tuve con el director del Weizmann me prometió 10 becas para estudiantes españoles para que vayan a estudiar al Weizmann. Eso significa que aquellos que vayan a estudiar al Weizmann tienen el pasaporte a tener un gran empleo a lo largo de toda su vida. Y eso sí me importa para los estudiantes españoles. Y me importa que en breve tenga una reunión con el señor Trachtenberg, que es el responsable de las universidades de Israel, para que se cree una especie de Erasmus España-Israel. ¿Y por qué España-Israel? A mí me da igual, como si se llama España Chorizo Cantimpalo. ¿Por qué España-Israel? Pues porque allí están algunas de las universidades más prestigiosas del mundo, que al fin y al cabo es lo que me interesa a mí. Oiga, y si se llamara, que es que me da igual, llámelo como quiera. Yo lo que quiero es que los estudiantes españoles puedan ir a estudiar allí en unas condiciones ventajosas y que luego cuando vuelvan de Israel, insisto, que se podía llamar como se llame, que me da igual, puedan ocupar importantes puestos en España. Y sobre todo para que la gente podamos ver una realidad mucho más amplia que la que nos venden en los medios de comunicación. Si hay algo que ustedes van a aprender en la universidad, les doy mi palabra de honor, no crean que tiene mucho que ver con la carrera que están desarrollando. En la universidad, a lo largo de los siglos, lo que se pretende que aprendan los estudiantes es a pensar, a que no le den a ustedes algo por sentado. Este es bueno, ese es malo, sino que ustedes puedan decir por qué es bueno o por qué es malo. Ustedes en la universidad, el gran marchamo que distingue un universitario de otro es eso, su capacidad para pensar. Después de todo lo que les acabo de decir, yo lo que sí me gustaría es que cuando menos ustedes tuvieran esa sensación, ese cuando menos dilema. ¿Será cierto lo que tradicionalmente siempre me han contado en torno a Israel? Yo cuando voy a Israel les puedo asegurar que no veo a la gente desplazarse en tanques, van en coches. No veo a nadie con metralleta, excepto, aquí en España también ven usted a la policía que lleva pistola, pues las fuerzas de seguridad pues llevan también sus armas reglamentarias. Y no piensen ustedes que todo el mundo por la calle lleva el típico sombrero negro y los tirabuzones, porque eso no es así. Y como yo le digo a mis alumnos, y no saben ustedes lo buenas que están las israelíes. Vayan allí y compruébenlo por sus propios medios. Muchísimas gracias.
se llevan una idea bastante amplia, bastante buena. Bueno, bueno, vamos a empezar el turno de preguntas y comentarios e ideas por donde, si alguien tiene alguna... ¿Sí? Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por la charla. Yo quería preguntarle sobre un anuncio que se hizo el año pasado por el gobierno. Parece ser que el Ministerio de Gallardón, el Ministerio de Justicia, estaba preparando no ya que los descendientes sefardíes pudieran acceder a la nacionalidad española, como usted ha dicho, a través de la residencia, sino por carta de naturaleza, simplemente acreditando que tenían un apellido descendiente sefardí. Quería preguntar qué opina de eso cuando se le ha negado la posibilidad, históricamente, por ejemplo, a los saharauis que están pidiendo actualmente la patria en vez de la nacionalidad española, porque es más fácil. Simplemente eso. Muchísimas gracias. A lo mejor es políticamente poco correcto lo que voy a decir, pero yo soy muy pro saharaui. A lo mejor hasta más de lo que usted se puede llegar a pensar. Pero también yo a mis alumnos le digo siempre aquello de, no sé si han visto las monedas de Franco, que pone caudillo de España por la gracia de Dios. Y yo le digo a mis alumnos que en ese momento Franco se entrevistó con Dios y le dijo, venga Paco, vamos a dar un golpe de Estado contra el gobierno legítimo que había en España y vamos a crear una dictadura y ya de paso nos cargamos a unos cuantos. Lo digo en tono así medio jocoso para más o menos dar a entender que todas las dictaduras, venga de donde vengan y del color que sean, son todas malas. Y a menos que me demuestren a mí lo contrario, la democracia es posiblemente el mejor sistema político que hasta ahora los humanos nos hemos inventado. Y si algún día se inventa algo mejor, a por ello. Pero de momento es lo mejor que hay. Dentro de esa idea de conceder y no conceder nacionalidades, primero tenemos que ver cómo queda todo. Porque hay muchos proyectos de muchos políticos a lo largo de la historia que luego se quedan en otra cosa o que muchas veces la información que recibimos no es la correcta, ¿no? Yo en torno a los sefarditas, lo que sí puedo decir es que ya existe desde la época de Primo de Rivera, de Miguel Primo de Rivera, del año 22, esta idea de conceder la nacionalidad a estos descendientes de los expulsados de España. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Porque el término sefardita es un término actualmente mucho más amplio que el que uno se pueda llegar a pensar. Y lo he comentado antes, el sistema sefardita es la liturgia, frente al sistema askenazí, que sería los países de la Europa central y oriental, lo de los ricitos, para que nos entendamos. Incluso en la liturgia, en las sinagogas, dentro del mundo sefardita es mucho más tolerante, menos rigurosa, como uno puede llegar a pensar en torno a los que son los askenazí. Entonces, que a mí se otorgue la ciudadanía a todos aquellos que demuestren que descienden de esos expulsados, pero ¿cómo lo demuestras? Es complicado. El Ministerio de Exteriores publicó una lista de apellidos. Claro, claro. Si tú tienes este apellido, entendemos que eres sefardí y te damos por carta de naturaleza Claro. una ciudad discrecional. Pero Ni siquiera por residencia. claro, no, pero eso está muy bien, pero ¿y qué apellidos están y qué apellidos no están? Es que eso es complicado. Eso es complicado. De hecho, mucha gente, sobre todo yo lo he visto en Venezuela, Capriles, no sé si saben que es descendiente de judíos, el opositor venezolano. Y él se ha visto favorecido con esta medida, en cierto modo, por si tenía que salir por patas de Venezuela, porque ya saben que un presidente de un país, un tal Maduro, cuyo asesor político es un pájaro, o luego que en el metro de las obras del metro de Caracas aparece una reencarnación del difunto Chávez, Dios lo tenga también en su gloria, pues claro, uno se puede esperar cualquier cosa.
A mí me preocupa realmente no solamente el tema de los sefarditas, sino, insisto, que me preocupa también, como usted ha dicho, el tema de los saharauis. Lo que pasa que, claro, las relaciones entre España y Marruecos no han pasado a veces por sus mejores momentos y, claro, también el proceso de descolonización que se está desarrollando en Naciones Unidas en torno a esa antigua colonia española, pues claro, la política internacional tiene esas cosas. A mí me parece magnífico el tema de que todos aquellos que fueron expulsados de España tengan, piensen ustedes que luego no, lo que quieren es algo emocional, algo que les arrebataron. Pero no piensen ustedes que todos aquellos que consigan la nacionalidad española como consecuencia de esa carta de naturalización lo quieren para venirse a España, simplemente porque les gusta tenerlo. Yo conozco algún caso de personas que están emocionadas por haber recuperado esa nacionalidad española, pero no porque se vayan a venir a España, sino simplemente porque les hace mucha ilusión tenerla, porque es como contactar con ese lugar, con ese sefarad del que nunca debieron ser expulsados, porque eran, insisto, tan españoles como los que más. ¿Qué más cuestiones? Teniendo en cuenta cómo funciona la diplomacia española, que ha citado antes lo del el inicio de relaciones diplomáticas en el año 1986, darse cuenta del desastre del tema del Sáhara y el desastre protagonizado por España, bueno, pues uno se explica ahí bastantes cosas, ¿no? Bueno, ¿qué más sugerencias, qué más preguntas? ¿Cosas que no están de acuerdo? No sé. Pues, sí. Gracias, profesor, por la charla primero. Y mi pregunta estaba más relacionada con el tema de que los judíos siempre se han relacionado desde el principio por ser gentes muy dotadas para los negocios y para, bueno, con gran virtud empresarial, gran iniciativa empresarial, ¿no? Y quería saber si usted piensa a lo mejor que, a pesar de motivos de creencia religiosa aparte, si eso puede que haya influido a lo largo de la historia, incluso en la actualidad, a que se dé esa visión un poco como de rechazo hacia el pueblo judío, ¿no? Un poco por cero, diríamos. Muchísimas gracias. Yo creo que aquí cabe un poco de todo. Es una respuesta bastante que tendría que ser desarrollada muchísimo tiempo, ¿no? Por un lado tenemos la teoría del teocidio, de que los judíos mataron a Jesucristo y por lo tanto es esa ya mancha que para algunos van a estar siempre afectándoles. Luego, lo he citado antes, la entrega de España a los musulmanes y por lo tanto no por la entrega de España en sí, sino por esa teoría del fin del mundo. Cuando acabe el cristianismo, se acaba el mundo. Y ya saben ustedes, y hasta ahora ya ha cambiado la cosa, menos mal, se pensaba que el fin del mundo solo se salvarían los cristianos, católicos. Los musulmanes al infierno, pues no son la verdadera religión, todos al infierno. Oiga, y los de Confucio, al infierno. Y los ateos, esos más por ateos, al infierno. Luego se desarrolla la idea de las religiones del libro, pero también al infierno. Aquí los únicos que iban al cielo eran los católicos. Así que si alguno de ustedes no es católico, menos mal que esto ya ha cambiado, que sepan que iban al infierno, no se salvaba ni uno. Y luego esa idea que se ha desarrollado incluso en las cruzadas, que si vamos a ir todos al infierno es por culpa de los judíos. Primero porque mataron a Dios y no tuvieron suficiente y entregaron a la España católica visigoda a los musulmanes. Y por lo tanto, esa teoría está impregnándole. Y luego, por otro lado, la idea del préstamo usurario, la usura. ¿Y eso de la usura qué es? Pues que los cristianos no podían prestar dinero con interés, los musulmanes no podían prestar dinero con interés, entonces ¿cuál es el único que puede prestar dinero? El judío, el prestamista. Claro, se les acusaba, no sé si ustedes han pedido alguna vez un préstamo al banco.
o han visto a alguien que haya pedido un préstamo al banco. ¿Qué pasa si no lo devuelves? Pues que te ejecutan la hipoteca y te echan a de tu casa, que ya no es tu casa porque no has pagado la hipoteca, o que te embargan. Suele ocurrir en todos los sitios del mundo. Yo hay un país que quiero mucho, que es Argentina, a cual voy de cuando en cuando y además hay una gente maravillosa. Pero yo recuerdo una vez con un señor que además ostentaba un importante cargo político, que dijo que el problema de Argentina era el FMI y los gallegos. ¿Y quiénes son los gallegos? Los españoles. Digo, ¿por qué? No, porque están vaciando nuestras compañías. Todavía existe el mito de que estamos vaciando sus empresas. Digo, pues no sé, hubo un señor X, presidente del país, llámese Menem, llámese de la Rúa, llámese como se llame, que sacó a pública subasta a las empresas que habían sido privatizadas y que llegó una compañía española y la compró, llámese Repsol, llámese como se llame. Y yo con una compañía hago lo que quiero, porque para eso es mi compañía. Yo me debo con mi consejo de administración y luego con mis accionistas, que son los que me van a premiar o los que no me van a premiar. Pero en el fondo yo me debo a ellos y yo voy a ganar todo lo que puedo. Si ustedes montan una empresa, supongo que lo harán para ganar dinero, no para que... No, tengo aquí unos 100 millones de euros que no sé qué hacer, los voy a perder. Ustedes montan una empresa para ganar dinero, porque por eso se llama compañía mercantil. Entonces, ¿qué hacían los judíos? Pues prestaban dinero, los que podían. Porque no sé si sabrán que al igual que los cristianos católicos y los musulmanes, el paro afecta a todos. No, este como judío tiene trabajo garantizado, vamos a hacernos judíos y ya nos dan trabajo a todos. Eso no es así, el paro afecta a todo el mundo. Lo que pasa es que unos tienen la fama y otros cardan la lana. Históricamente los prestamistas eran los judíos, pero también empieza a haber cristianos prestamistas. ¿Por qué? Porque me voy a inventar una fórmula muy interesante. No sé si han oído hablar de la sociedad comanditaria. Pues la sociedad comanditaria, ¿quién estaba detrás de la sociedad comanditaria? Porque frente a la galería había el trabajador, o el empresario comanditario, o estaba el que prestaba dinero o estaba el sujeto que lo podía hacer. ¿Y detrás quién estaba? Pues estaba en muchas ocasiones la propia iglesia, estaban los que tenían recursos o estaba incluso la propia nobleza, que no podía ejercer tareas manuales porque tenían que vivir de su nobleza. Eso lo pueden ver perfectamente en el Quijote si se lo leen, que seguro que lo han hecho todos. Por lo tanto, ¿los cristianos prestan dinero? Claro. Si incluso en los propios fueros municipales aparece el tipo de interés que tienen que pagar por el préstamo del dinero, en torno generalmente al 20% anual. Y por lo tanto, ¿el prestamista judío? En principio sí, pero también es el cristiano y también es el musulmán. Y por lo tanto ya hemos desmontado la idea de que solo el judío puede prestar dinero, de que solo el judío desarrolla actividades lo que serían las artes liberales. Y por lo tanto, en aquella sociedad medieval, todos participaban de todo. Otra cosa es que frente a la galería siempre aparezca el judío beneficiándose del sufrimiento de los demás, etc. Lo mismo que aparece hoy, el banquero aprovechándose de la gente que ha pedido préstamos y ahora como consecuencia de eso los banqueros, que son muy malos, les quitan las casas. Si alguno de ustedes presta dinero, ¿a qué le gustaría que se lo devolviera? Y si no, préstenme a mí. Si no tienen interés en que se lo devuelvan, préstenme a mí todo su dinero, que yo seré muy feliz generando un crecimiento de mi economía a costa de no devolver los préstamos. A diferencia de como ocurre en la actualidad, ustedes imagínense que llega una época de sequía atroz. Aquí en Andalucía de cuando en cuando toca. ¿Ustedes han quedado en alguna ocasión sin comer pan porque aquí no se haya producido trigo? No, lo compramos en cualquier lugar del mundo y tenemos pan. En aquella época había sequía y la gente se moría de hambre. En aquella época había inundaciones, la gente se moría de hambre. Resultado, si mi cosecha ha sido arrasada, tendré que pedir un préstamo para la siguiente cosecha. Y ese préstamo en ocasiones no lo podía devolver porque las sequías se prolongaban por varios años. Como consecuencia de ello,
me quedaba sin las tierras. ¿Quiénes son los malos? Los judíos. Y una vez más volvemos a la teoría del teocidio, las usura, etcétera, etcétera. Creo que le he contestado. Bueno.